El ejemplo que vamos a ver va a ser un ejemplo práctico de una red neuronal artificial. Se pretende diseñar mediante una arquitectura de tipo perceptrón multicapa y el método de entrenamiento será supervisado aplicando el algoritmo de backpropagation para el ajuste de los pesos sinápticos y también de los umbrales, no olvidemos esto. El problema a resolver. El problema a resolver se trata de poder determinar el tipo de objeto, lo que se llama clase, que se mueve en un recinto a partir de las perturbaciones que produce su movimiento en la señal electromagnética de una red Wi-Fi de un router doméstico comercial. No importa si hay varias redes Wi-Fi, solamente se analiza una. Las clases objetos contemplados que han de ser reconocidos a partir de estas perturbaciones hemos considerado 6. La clase 1, persona caminando en el recinto. La clase 2, persona entrando en el recinto y se para. La clase 3, grupo de personas caminando en el recinto. La clase 4, grupo de personas entrando en el recinto y se paran. La clase 5, persona o animal caminando rápido en el recinto. Y una clase especial que lo hemos llamado clase 0, que es nadie en el recinto. Puede haber variaciones del número de redes Wi-Fi y puede haber variaciones en los parámetros que vamos a contemplar, pero hemos de ser capaces de determinar que, por los experimentos que vamos a hacer y que vamos a comentar ahora mismo, que no hay nadie en el recinto que estamos analizando. Los parámetros relevantes que se han contemplado en este experimento es el factor de reflexión, tiene que ver con las reflexiones en los objetos con los que se encuentra una señal electromagnética. Cuanto mayor sea la probabilidad de error, cuanto mayor sea, será mayor la probabilidad de error de la transmisión, y se estima entre 1 objeto saliendo del recinto y 4 objeto entrando en el recinto, siendo un valor de referencia, un valor estable de 2,5. El índice de la transformada rápida de Fourier, de la FFT, no interesa tanto en esta aplicación el valor concreto de la transformada de Fourier, sino el índice del armónico correspondiente. Al realizar una FFT de 8 puntos con los valores discretos de potencia recibida por la red neuronal, el índice de los coeficientes está directamente relacionado con la velocidad de movimiento de un objeto en el recinto. Si el valor máximo es el índice 0, indica que no hay movimiento, y si el valor es 7, indica que hay una alta velocidad de movimiento. Recordemos que es una FFT de 8 puntos y por tanto el índice va entre 0 y 7, es decir, 8 puntos en total. Otro de los parámetros que se ha contemplado es la variación de la densidad de potencia en el recinto. 0 indica ninguna o despreciable variación de la densidad de potencia, 1 indica mucha variación de densidad de potencia. Esto es así porque cuanto más vacía esté una sala, mayor es la densidad de potencia, y cuanto más llena de objetos, la densidad de potencia sea menor porque hay menos volumen. En la variación del vector de Poynting. El vector de Poynting refleja en una transmisión la direccionalidad de la señal. Es decir, cómo se transmite, en qué dirección en el espacio se transmite una señal. Así que 0 indicaría que no hay cambio en la direccionalidad o en el vector de Poynting, o que el objeto que se mueve en la sala es pequeño, y 1 que el objeto es grande y por tanto hay un cambio significativo del vector de Poynting, de la direccionalidad del vector de Poynting. Se consideró contemplar el número de redes Wi-Fi usando el mismo canal que la señal bajo análisis, lo cual produce un montón de interferencias, de cambios en algunos parámetros característicos físicos de la señal electromagnética, pero se desestimó, como comentábamos antes, pues el efecto de esto se puede deducir del resto de los parámetros. Bien, con estos parámetros y a partir de los experimentos que se hicieron, se confeccionó un conjunto de entrenamiento o tabla de ejemplos que aparece en la figura. Este conjunto de entrenamiento ha de contener una descripción de todas las clases
basadas en los parámetros o atributos. Recordamos que hemos definido 6 clases, C sub 0 para indicar que no hay nadie en la sala, y hasta C sub 5, y lo que hacemos con estos parámetros es clasificar esas clases, esos objetos, etiquetarlos, decíamos al principio de la presentación. La descripción, desde luego, debe ser consistente, la tabla de entrenamiento, la tabla de ejemplos o conjunto de entrenamiento. Es decir, no puede ser que la misma combinación de valores o de parámetros nos den en 2 sitios de la tabla 2 clases distintas. Eso sería absurdo, eso no puede ser. Y tiene que ser completa, es decir, que no falta ningún ejemplo, de lo cual, bueno, esto de completa lo podemos tomar con cierta flexibilidad. Pues si luego falta algún ejemplo o algún ejemplo no está bien clasificado, seguramente tendremos que rehacer la tabla de ejemplos con más experimentación hasta tener una tabla de ejemplos significativa que me permita considerar que es completa la tabla, o que al menos soy capaz de detectar las clases o identificar las clases o los objetos para los cuales estoy entrenando la red. Así que tenemos 4 columnas, una por cada parámetro: vector de Poynting, factor de reflexión, transformada rápida de Fourier y variación de la densidad de potencia, y en función de los valores que van tomando esos parámetros, diremos que es la clase 0, 1, 2, 3, 4 o 5. El siguiente paso es determinar la estructura de la red neuronal artificial, de tipo perceptrón multicapa, eso sí. Son 4 parámetros y 6 clases, por lo que la capa de entrada tendrá 4 neuronas. Puesto que los 4 parámetros, los valores de los 4 parámetros son las 4 entradas de la red neuronal y necesitamos 4 neuronas en la capa de entrada. Y en la capa de salida, dado que hay 6 clases, necesitamos 6 neuronas. Esta arquitectura implica que si fuera necesario, como consecuencia de su funcionamiento, modificar el número de parámetros de clases, sería necesario modificar la arquitectura de la red neuronal. Imaginemos que necesitamos un parámetro más. Evidentemente necesitamos una neurona más en la capa de entrada. Imaginemos que quiero 2 clases o objetos a identificar más. Evidentemente no serían 6 neuronas en la capa de salida, sino, pues si son 2 más, 8, y así sucesivamente. Por tanto, cualquier modificación en la arquitectura implicaría realizar un nuevo entrenamiento con un nuevo conjunto de entrenamiento. Hemos considerado nuestra red neuronal que están conectados todas las neuronas con todas. Aquí tenemos claramente las 6 neuronas en la parte derecha de la figura de la capa de salida. En la capa de entrada podríamos considerar que solamente están los productos de cada parámetro, como decíamos antes, por el peso, y que la neurona correspondiente, esas 4 neuronas que refleja la figura, pertenece a una capa oculta. Bueno, a mí me parece que no tiene demasiada importancia, cada uno que lo considere como lo que era conveniente. Lo importante aquí es resaltar que todas las neuronas que aparecen en la parte izquierda, vamos a decirlo así, de la figura, están conectadas con todas las neuronas de la parte derecha. Como vemos, hay una mezcla de flechas que me conectan unas entradas con las salidas de las 4 neuronas de entrada. El gran potencial de esta red neuronal artificial es que, aunque no todas las neuronas tienen las mismas características, ni los grupos de personas son del mismo número de miembros, ni siquiera la misma persona o animal produce los mismos parámetros dependiendo de muchos factores, como la ropa que lleva o la forma en que moverse. En caso de una mala clasificación, se puede aplicar el algoritmo de backpropagation de nuevo y seguir operando. Los pesos sinápticos y las funciones de activación de la red neuronal artificial se han obtenido aplicando en un primer paso el algoritmo de backpropagation para este conjunto de entrenamiento. Se puede hacer, hay programas que lo hacen automáticamente en MATLAB o en Simulink o en otros entornos de desarrollo. Se puede hacer este proceso de entrenamiento de forma rápida y sencilla. No voy a insistir mucho en eso, pero todos los pesos que vemos tanto en la capa de salida como en la capa oculta como en la entrada, todos esos pesos se han obtenido haciendo una primera vez el algoritmo de backpropagation y comparando o probando todos los ejemplos de la tabla de ejemplos para comprobar que están o que se reconocen bien o que están bien clasificados, es como se dice.
con objeto de que el cálculo fuera más sencillo y que no hubiera tantos números decimales, con un montón de decimales, todos los parámetros se han ponderado entre 0 y 1. Y bueno, pues todo esto lo cuento porque con todos esos criterios se ha hecho un entrenamiento de tipo backpropagation, empezando por la capa de salida y yendo hacia atrás. Es muy sencillo porque la red es muy sencilla, ha sido muy rápido y podemos poner algunos de los ejemplos que hemos obtenido. Por ejemplo, en este primer ejemplo se dan una serie de valores de los parámetros de entrada y resulta que internamente, que está restado en rojo, aparecen pues las dos neuronas que han superado el umbral. La función de activación se ha activado, se ha superado ese umbral de activación y he marcado en rojo las que se activan. Las he dejado en su color original, las que no se activan. Llegamos a la capa de salida y en función del entrenamiento que hemos hecho, resulta que al final solo se me activa la clase C sub 0. Lo tenemos en la parte superior derecha de la figura. Lo que me está diciendo la red neuronal es que ante los parámetros de entrada que le he proporcionado, deduce que no hay nadie en la sala. No se está moviendo nadie en la sala. Ahora bien, podemos probar con otro conjunto de parámetros, de valores de los parámetros. Se vuelven a activar, parece ser, las dos mismas neuronas, pero ahora la neurona de la capa de salida que supera el umbral y que se activa es C sub 3. C sub 3 se pone a 1 y las demás son a 0 para indicar que el objeto que se ha movido en la sala es de tipo C sub 3. Bueno, que se ha movido alguien en la sala y que además es un objeto de tipo C sub 3. Fijaos que no solamente estoy detectando el movimiento, estoy identificando quién ha producido esa activación. Una persona, un animal, un grupo de personas, etcétera, etcétera. Todo dependerá del objetivo que persiguiera a la hora de entrenar la red. Pero también se puede dar el caso de que de pronto se me active más de una salida, en este caso C sub 0 y C sub 3 de nuevo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esto es un error, no puede ser. No puede ser. Me está diciendo a la vez simultáneamente que lo que está moviendo en la sala es nadie y un objeto de tipo C sub 3. Esto no es posible. La red está fallando y va a ser necesario reentrenar la red mediante el algoritmo de backpropagation, añadiendo nuevos ejemplos que me permitan digamos, solucionar esta inconsistencia. No modificamos la arquitectura de la red, pero sí hacemos un nuevo entrenamiento con nuevos ejemplos en el conjunto de entrenamiento. La arquitectura de la red neuronal de tipo perceptrón multicapa está determinada por las clases y los parámetros que se consideren. Si se cambian, como hemos dicho reiteradamente, la arquitectura cambia. Lo que es un gran problema algunas veces, dependiendo de la complejidad, en implementaciones de tipo hardware y software. La figura no es nada más que un adorno, pero si nos fijamos y cada bolita es una neurona, podemos entender la cantidad de conexiones que hay y cualquier cambio que se necesite por un mal funcionamiento de la red neuronal, por una inconsistencia, me va a obligar a hacer un rediseño si está implementada en hardware, la red neuronal, o una reprogramación si es un software lo que he empleado para diseñarla. Por sencilla que sea la red, las conexiones de todas con todas, como se ve en la figura, puede suponer un gran problema de implementación. No siempre tiene por qué ser así, lo he dicho varias veces. No tienen por qué estar todas las neuronas conectadas con todas. Es posible que unas neuronas tengan más dependencia de otras y viceversa. Recordad la ley de Hebb, que en realidad está siempre presente en el diseño de redes neuronales artificiales. Si la red neuronal artificial falla y da un resultado incorrecto, como hemos dicho ya muchas veces y quiero concluir con eso, activando dos o más clases, dos o más salidas simultáneamente será necesario reentrenar, pero no cambiar su arquitectura. Bien, con eso terminamos esta presentación, un poco más larga de lo habitual, pero espero que haya sido de vuestro interés y que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias.